En Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Actúa en Derecho. Aquí estamos cumpliendo esta nueva cita con todos ustedes en este inicio de semana, hoy 1 de junio, iniciando también este mes, y nosotros seguimos comprometidos en la labor social que tiene el Canal TRO a través de su programa jurídico Actúe en Derecho para poder brindarle algún tipo de asesoría y acompañamiento a todas aquellas personas que puedan estar pasando por una difícil situación en materia jurídica y sobre todo en medio de este aislamiento preventivo obligatorio que ha sido decretado por el Gobierno Nacional a raíz de la pandemia del COVID-19. Como siempre, nos acompaña nuestra abogada de la casa, la doctora Marlene Murcia. Doctora Marlene, muy buenas tardes. Hola John, muy buenas tardes. Cordial saludo para todos nuestros televidentes. Continuamos trabajando desde casa. Esta tarde vamos a tocar un tema como todos los que hemos estado tocando en estos tiempos de permanente actualidad. Es el decreto que acaba de expedir el Gobierno Nacional, lo expidió el 20 de mayo y que ofrece alivios para determinados tipos de deudas. ¿Cuáles son estas deudas? Son los impuestos, tasas, contribuciones que tienen que ver con los entes territoriales. Entonces hoy tenemos un abogado especialista que nos va a desmenuzar paso a paso este decreto. Por eso vamos a saludar también al abogado Julián Fernando Duarte, quien es el especialista que nos va a estar acompañando en la tarde de hoy para ayudarnos a entender un poco más este nuevo decreto sobre los beneficios por el pago de impuestos y demás. Abogado, muy buenas tardes y bienvenido a Actúa en Derecho. Hola, muy buenas tardes, John y doctora Marlene, y a toda la teleaudiencia del Gran Santander que nos ve en estos momentos por el Canal TRO. Muy bien, abogado, muchas gracias por acompañarnos, por prestarnos su valioso tiempo para poder brindarle algún tipo de asesoría a todos nuestros televidentes, sobre todo con este tema tan importante en lo referente al tema del pago de impuestos o sanciones, bueno, en fin, y demás en lo relacionado con el nuevo decreto emitido por parte del Gobierno Nacional. Decirle a nuestros televidentes que estamos atentos desde ya para recibir todas sus preguntas, para recibir todas sus inquietudes. Lo pueden hacer a través de nuestro Facebook Live, lo pueden hacer a través de nuestra línea de WhatsApp o lo pueden hacer llamándonos a través del 648-4820. Aquí estamos atentos para recibir sus inquietudes y en lo pertinente, pues nuestros abogados especialistas van a estar dándoles algún tipo de asesoría en medio de esta situación. Doctora Marlene, hablábamos entonces que iniciamos esta semana con el nuevo decreto con el tema de los impuestos. Sí, claro. Yo quería pedirle a nuestro abogado que delimitemos cuál es el alcance de este decreto, porque a veces las personas del común oyen, el gobierno expidió un decreto para rebajar deudas, entonces van a decir, no, bueno, ya nos van a rebajar todas las deudas. ¿Cuál es el campo de acción, abogado, de este decreto? ¿A qué deuda se refiere? Bueno, doctora Marlene, muy buenas tardes nuevamente. El presidente de la República, con su poder, es importante recalcar esto para centralizar a las personas que hoy nos ven. El presidente de la República le otorga la Constitución Política una facultad dentro de su artículo 215, que es que le permite en estados de emergencia social, ecológica, realizar decretos legislativos. ¿Qué quiere decir eso? Expedir leyes. En estos momentos, pues estamos bajo el decreto 637 del 2000, que nos proclama la emergencia social, ecológica y económica en todo nuestro territorio nacional. El presidente, mediante su Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el día 20 de mayo, expidió el decreto 678 de la presente anualidad. Este decreto tiene un fundamento importantísimo, porque es algo que jamás habíamos visto, doctora Marlene y doctor John. Nunca habíamos visto antes un decreto de esta categoría. ¿Por qué? Porque este es una forma de incentivar a los contribuyentes, a los ciudadanos, a las personas del común, a que seamos responsables, que vayamos a pagar y a capitalizar las administraciones municipales y administraciones departamentales. Entonces esto es muy importante tener este marco para establecer lo siguiente, doctora. El decreto es claro, dice,
le vamos a otorgar un descuento en todos los intereses a los impuestos, tasas y contribuciones de orden departamental y municipal. Pero adicionalmente algo que nunca se había visto, se va a premiar al moroso. La Corte se había pronunciado en tiempos anteriores, había dicho que no podíamos premiar a los morosos, pero en esta ocasión sí. Entonces los invito a que vean el desarrollo de todo el programa y les vamos a ir contando las fechas y qué impuestos entraron dentro de este decreto para poder establecer un descuento. Muy bien, abogado, muchas gracias. Vamos a empezar a recibir a nuestros televidentes que se comunican con nosotros a través del 648-4820. Saludamos a Otilia. Otilia, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor. ¿Cómo está? Muy bien, Otilia, muchas gracias. ¿Desde dónde nos llama? Estoy llamando aquí de Florida. Su merced, es que estuve marcando al 43, 90 y ahí nunca contestan jamás, ¿no? Su merced, lo que pasa es que he salido varias veces y he tomado Metrolínea y me quedo en la estación de la UIS y ahí no hay absolutamente nada de lo que dice en el protocolo que dicen que tiene que utilizar o que tienen que tener las empresas. Es que ni siquiera en los baños hay una barra de jabón, ni siquiera de ese que puede uno bañarse las manos, absolutamente nada. ¿Qué está pasando? Y que los buses dicen que venir uno con una distancia de tal y tal cosa y eso, los buses llenos y de todo. Entonces quería saber el por qué. Muy bien, Otilia, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, no hace parte del tema del día, Otilia, pero su denuncia es bastante importante para nosotros, sobre todo por la situación y la reactivación que se está viviendo a partir de hoy en toda el área metropolitana de Bucaramanga y en gran parte del departamento de Santander. Es importante entonces desde aquí, desde este programa, doctora Marlene, hacer el llamado a las directivas del transporte masivo de Bucaramanga Metrolínea para que cumplan con los protocolos de seguridad, ya que ha sido una de las cosas por las cuales se ha dicho muy claro desde el gobierno departamental y los gobiernos municipales de que se hace la reactivación, pero que es importante seguir al pie de la letra el tema de los protocolos de bioseguridad. Doctora Marlene. Sí, claro, es importante que los televidentes, que los usuarios de los servicios denuncien, porque pues este programa, ¿para qué puede servir? Para convertirnos en una voz, para decirle a los señores de Metrolínea, mire, los usuarios están denunciando, no se está cumpliendo con los protocolos, ¿cierto? Entonces, la idea es denunciar. No sé, abogado, si se haya establecido ya algún mecanismo por parte del gobierno municipal para este tipo de denuncias o a dónde pueden recurrir los televidentes para hacer una denuncia más efectiva. Claro que sí, doctora. La personería municipal le recibirá esta denuncia. ¿Por qué? Porque es una mala conducta del servidor público que no previó este tipo de situación y tienen abierto el servicio al público permitiendo una propagación futura. Entonces, mi señora Otilia, la invito a que denuncie ante la personería municipal del municipio de Bucaramanga, quien estará encargado de recibirle esa denuncia para darle un trámite administrativo y llamar al orden al gerente y a todos sus inferiores para que hagan unos protocolos y no permitan que continúe expandiéndose esta endemia que hoy nos sacó. Muy bien, abogado, vamos a empezar a leer también algunos mensajes que nos están escribiendo nuestros televidentes a través de nuestro Facebook Live, muy interesados sobre todo con el tema de los descuentos y los beneficios por pago. Nos escribe Miguel Ospino y pregunta algo, abogado, nos dice, señor abogado, ¿cuándo se hará efectivo el decreto en Santander para poder pagar mis comparendos que tengo en Girón y Floridablanca con sus descuentos? Muchas gracias. ¿Qué le podemos decir, abogado, a este televidente? ¿Hace parte de este decreto, sí o no? Claro que sí, John. Mire, es importante recalcar lo siguiente. En un principio dije que era un beneficio que había otorgado tributariamente el gobierno nacional a todos los municipios y a los departamentos de Colombia. Pero esto tiene un tratamiento especial. Este decreto fue expedido el 20 de mayo de la presente anualidad. Las asambleas departamentales y los consejos municipales tendrán que, mediante un acuerdo municipal o un decreto, establecer o incluir este decreto dentro del Código de Rentas para poder transmitírselo a toda la población de su municipio o de su departamento. Conozco que la alcaldía de Bucaramanga ya lo estableció
municipal del municipio de Florida Blanca también ya lo estableció. El Consejo Municipal ya expidió los normativos para acoger este decreto que le otorga grandes beneficios a los contribuyentes. Les voy a explicar por encimita cuáles beneficios le otorga a la población civil. Hay en el artículo 7º de este decreto, habla sobre la recuperación de cartera a favor de las entidades territoriales. Este tiene un beneficio importantísimo, como ya lo decía, pero intereses, si usted debe de años atrás o incluso debe impuestos, tasas, contribuciones de esta anualidad, no le podrán generar intereses. ¿Cuáles son los impuestos? ¿Cuáles son las tasas? ¿Cuáles son las contribuciones? Los impuestos son, como podríamos hablar del impuesto predial unificado, podríamos hablar de una sobretasa a la gasolina que muchas entidades la deben, podríamos hablar del impuesto de industria y comercio que muchos establecimientos comerciales y las profesiones libres tenemos que presentar ante las administraciones municipales en nuestro formulario anual y el pago de la contribución de la industria y comercio. Ahí vienen unos impuestos como RTI y otros. Otro beneficio importante, esto, si usted no lo presenta dentro del día establecido, pues tendrá una sanción que más o menos el Industria y Comercio establece 360.000 pesos por no presentarlo el día establecido. Otro beneficio que es importantísimo también resaltar, porque la mayoría de los ciudadanos tenemos un vehículo. Para las motocicletas de mayor a 150 centímetros cúbicos, perdón, de 125 centímetros cúbicos, tendrá que pagar un impuesto departamental de rodamiento. Ese impuesto, si usted no lo paga a la fecha establecida, tiene una sanción y muchas veces el valor de la sanción es mayor. Hoy, con este decreto y con lo que ya acogió el departamento y los municipios, ese impuesto departamental únicamente podrá o tendrá usted que pagar el 80% del capital, porque así lo establece el decreto. Dice, hasta el 31 de octubre se pagará el 80% del capital sin intereses y sin sanciones. Entonces, ¿qué quiere decir? En muchas ocasiones el impuesto de un vehículo, podemos decir, es de 100.000 pesos. La sanción vale 174.000 y los intereses es el 5% diario, prácticamente, sin aumentar el 100% del valor del impuesto. Entonces, es un descuento o un descuento único que no se había visto antes. Los invito a cada uno de los ciudadanos que está viendo este programa a que multiplique primero esta información y segundo, que si tiene una obligación en impuestos, tasas y contribuciones, que coloque al día. Es algo que debemos, así se tenga que endeudar, hágalo porque es de beneficio y va a recibir un gran descuento. Bueno, abogado, pero si este tema tiene que pasar de todas maneras por la Asamblea o tiene que pasar por el Consejo, ¿a partir de cuándo se puede contar con este beneficio? ¿O qué debe hacer una persona que en este momento vive en Florida Blanca y quiere saber si ya está implementado este beneficio? ¿A dónde se dirige? ¿Cómo averigua? ¿Qué debe hacer? Bueno, doctora Marlene, muy importante su pregunta para que todos los televidentes que hoy nos acompañan en el Gran Santander y a nivel nacional lo tengan presente. Expedido el decreto 678, las administraciones municipales y departamentales, o sea, los alcaldes y los gobernadores, tuvieron que haber presentado a su junta directiva, en el caso de la gobernación, la asamblea departamental, y en el caso de los municipios, a los consejos municipales. Debieron haber presentado un acuerdo o un escrito pidiéndoles que se hiciera la modificación del Código de Rentas. ¿Qué pasaba? Hasta el día de ayer, 31 de mayo, existían las sesiones ordinarias de las asambleas y de los consejos municipales. Muchos departamentos y muchos municipios lo presentaron antes, pues para no tener que pagar una sesión extraordinaria a los concejales para debatir este tema. Conozco que en el municipio de Bucaramanga, en el municipio de Florida Blanca, en el municipio de Piedecuesta y en el municipio de Girón, ya presentaron
esta solicitud y fue aprobada o adoptada y modificado el código de rentas de cada municipio, o sea, el manual de impuestos y contribuciones y tasas y el departamento para poder aplicar este beneficio. Deberá usted comunicarse o escribir notificaciones de la administración municipal o el departamento donde usted necesite hacer el pago. Ellos tendrán no más de 24 horas porque es una necesidad económica. Les explico, los alcaldes y los gobernadores podrán, con ese impuesto, con ese tributo que usted va a pagar o va a cancelar, podrán contribuir, podrán funcionar este año, porque es que la crisis económica, la endemia que hoy nos acoge, nos tiene a muchas personas sin ingreso. Forma de incentivar al contribuyente y al ciudadano a que pague sus impuestos de años, muchos años atrás y de los que tiene vigentes para este año. Muy bien, abogado, vamos a saludar a Sandra, que está con nosotros a través del 648-4820. Sandra, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Una preguntita. Resulta que nosotros somos un conjunto muy pequeño y declaramos Reteica en Florida Blanca. La alcaldía estuvo cerrada a partir del 25 de marzo, entonces nosotros tenemos que hacer una declaración en el mes de abril y ahorita en el mes de mayo. Resulta que ahorita en el mes de mayo, que la alcaldía la volvieron a reactivar nuevamente, fuimos a pagar. No, nos resulta que tenemos multa de 285.000 y nosotros solamente pagamos 22.000. Cuando yo mandé a pagar al mensajero en marzo, en abril, ya estaba cerrada la alcaldía y que se declaraba virtualmente tampoco la dejaba declarar. Y entonces, doctor, no sé qué tengo que hacer ahí, me obligan a pagar la multa, es que 285 por cada mes por no haber pagado el Reteica en Florida Blanca. Sandra, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Abogado, ¿qué le decimos a Sandra? Doña Sandra, es para usted el programa de hoy el perfecto para que usted pueda manejar este tributo. La Reteica hace parte de una contribución que todas las administraciones de los controles especiales tienen que pagar y muchos tenemos que pagar por industria y comercio. Como usted lo dice, tiene una sanción por no haberse presentado el día en el cual estaba obligado a presentarse, que es más o menos de 280 pesos según el municipio. Es importante que usted hoy puede comunicarse. Hay unos correos electrónicos, dice que es para el municipio de Florida Blanca, hay unos correos electrónicos que están rotando. Y es posible, al finalizar el programa, puede comunicar conmigo y yo les dono los correos electrónicos para que haga la presentación electrónica y pueda hacer el pago. Pero adicionalmente, le digo una cosa, no tendrá que pagar la sanción que hoy le están cobrando y tendrá un descuento del valor del impuesto del 20%, o sea, tan solo tendrá que pagar el 80% de la contribución. Si lo paga antes del 31 de octubre de la presente anualidad, pagará con un capital del 80%. Pero les cuento que este decreto tiene otros plazos, porque normalmente hay muchos que deben mucho dinero y no tienen capacidad para pagar. Y paga antes del 1 de noviembre del 2020, el 1 de noviembre del 2020 al 31 de diciembre de esta anualidad, tendrá el 90% del valor del descuento del capital, sin intereses y sin sanciones de estos mismos impuestos. Y si paga entre el 1 de enero del 2021 y el 31 de mayo del 2021, únicamente pagará el valor del impuesto o de la contribución o de la tasa sin intereses y sin sanciones. Entonces es muy importante, es la primera vez que van a beneficiar al moroso. Entonces es importante que todos nos coloquemos al día si tenemos una obligación con una administración municipal. Muy bien, abogado, muchas gracias. Tenemos mensaje a través de nuestra línea de WhatsApp a esta hora de la tarde que los televidentes están escribiendo precisamente para preguntar. Buenas tardes, mi nombre es John, quería saber del impuesto departamental. No lo he podido pagar por la situación financiera. ¿Será que ponen multa o el decreto nos libra de esta multa? Gracias. Abogado. El impuesto departamental que habla el televidente o quien nos escribe es el impuesto departamental de rodamiento. El que tiene un vehículo automotor, puede ser un carro o una motocicleta, y no paga el impuesto anualmente. Hay muchos que deben 10, 12 años, que no han podido pedir la prescripción de
de esos años y esas vigencias. ¿Por qué? Porque la gobernación es muy acuciosa y año a año está estableciendo procesos y muchos están embargados, muchos están con procesos judiciales ya, muchos están en cobro coactivo y persuasivo y muchos están ya en cobro judicial. Les voy a explicar la diferencia para que la administración municipal o departamental tienen la facultad por la ley de hacer un cobro coactivo. ¿Qué es un cobro coactivo? Ellos son un juzgado, la Oficina de Ejecuciones Fiscales de cada municipio es un juzgado que le puede embargar directamente a usted sus bienes, sus muebles, inmuebles y cuentas bancarias y otras cosas que ellos pueden perseguir por impuestos, por este tipo de impuestos. Entonces, ellos muy acuciosamente inician los procesos y embargan. Y cuando usted va a pedir una prescripción, le dicen, no señor, usted tiene que pagar la sanción, tiene que pagar los intereses y tiene que pagar el impuesto. Con la expedición de este decreto, en estado de cobro coactivo, de cobro persuasivo, de cobro coactivo, en un proceso judicial, que esté en el estado que esté, su obligación, usted no va a tener que pagar ni sanciones por no haberlo presentado a tiempo, ni intereses, y adicionalmente, si lo paga antes del 31 de octubre de la presente anualidad, usted va a tener el 20% del valor de ese impuesto. Entonces, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Si su impuesto eran 100.000 pesitos y usted no lo pagó, le aumentaron una sanción por este año de 174.000 pesos, entonces quedaría 274.000 pesos, más todos los intereses, pongámosle que nos vamos a 200.000 pesos. Ese es el valor que usted tendría que pagar si no existiera este decreto. Con la salida de este decreto, usted ya no tendrá que pagar la sanción, no tendrá que pagar los intereses, y de esos 100.000 pesos que vale el impuesto, usted tan solo tendrá que pagar el 80%. O sea, pagaría únicamente 80.000 pesos y quedaría paz y salvo, que es una muy buena ganga que hoy está otorgando nuestro gobierno nacional, para que todos los departamentos y municipios podamos beneficiarnos de esta gran iniciativa. Bien. No, nos preguntan... O sea que esto es un borrón y cuenta nueva. Esto es un borrón y cuenta nueva. Yo pago y las sanciones, los intereses, todo lo que debía automáticamente van a desaparecer con una serie de rebajas y descuentos. Esto es muy bueno porque beneficia tanto al bolsillo del contribuyente como al bolsillo del municipio, pues la crisis económica afecta por igual a los entes territoriales, a las empresas, a los particulares. Entonces, si usted puede, cancele que los beneficios son muy buenos y usted también está beneficiando al ente territorial. Abogado, me preguntan acá por el Facebook Live que si ya está habilitados los puntos de pago para precisamente este impuesto departamental. Yo creería que el impuesto departamental deberá estar haciendo las modificaciones a sus sistemas, porque el impuesto departamental de enrobamiento y las contribuciones al porte de placa en cada dirección de tránsito municipal estarán haciendo las modificaciones a sus bases de datos y a sus programas para poder hacer el cobro o el recaudo de forma virtual, como lo venía haciendo mediante la Casa del Libro. Sí, ahí está el impuesto, usted puede ir, hoy está cerrado, creería, pero esto en cuestión de 1 o 2 a 3 días se estará ya modificando y estará permitiendo realizar los pagos sin estas sanciones, sin estos impuestos y con el descuento de la contribución. Pero también hay algo que no se nos podía pasar: las sanciones y multas de tránsito también tienen este beneficio. Tienen únicamente, las sanciones de tránsito son muy imponentes o muy vigorosas con sus porcentaje en mora. Cuando uno se queda en mora en una sanción de tránsito, los intereses son muy agresivos. Eso nos va a llevar a que únicamente se pague la sanción con un 80% si paga antes del 31 de octubre de la presente anualidad. Y si paga entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre, pagará el 90% del valor de la sanción. Entonces, si usted tiene una sanción por alcoholemia, 28, 30 millones, más todos los intereses que ha dejado de pagar en el tiempo, pues eso se vuelve una suma incalculable. Hoy podrá pagar únicamente el 80% de ese valor de la sanción.
Entonces es muy importante, porque en estos momentos de crisis todos estamos pensando en salir de nuestros automóviles, de nuestros vehículos, de nuestros inmuebles, pues para reactivarnos económicamente. Debemos estar a paz y salvo con el debemos estar a paz y salvo con el impuesto de rodamiento departamental en el caso de los vehículos. Debemos estar a paz y salvo en las sanciones de tránsito que cometí en un pasado. Entonces muchos dirán, no, pero debo tanto en sanciones, debo tanto, entonces mejor me quedo con el carro y nunca lo voy a poder vender. Pues esta es la oportunidad para que usted pueda pagar, reactivarse y poder generar un ingreso adicional. Muy bien, abogado, muchas gracias. Voy a invitarlo a usted, abogado, a la doctora Marlene y a todos nuestros televidentes a que hagamos una pequeña pausa comercial. Al regreso sigamos conociendo más casos y pues dudas que tienen nuestros televidentes a través de nuestras llamadas telefónicas y número de WhatsApp. Pausa y ya continuamos aquí en Actúe en Derecho. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más de Actúa en Derecho. Hoy lunes 1 de junio, hablando acerca del decreto que da beneficios por el pago de impuestos. Y nos está acompañando Laura a través del 648-4820. Laura, buenas tardes. Muy bien, tenemos mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp. Vamos a tratar de comunicarnos nuevamente con Laura, que tenía una pregunta importante para nosotros, pero nos siguen llegando mensajes a través de la línea de WhatsApp con inquietudes por parte de los televidentes. Nos dice el televidente de la siguiente manera: buenas tardes. Para los comparendos de alcoholemia se tendrán los mismos beneficios tanto de intereses como de sanciones, ya que llevo 4 años sin poder laborar y la lección está aprendida y las deudas me tienen al borde de tomar decisiones drásticas. Bueno, doctora Marlene, para este televidente decirle que pues ya lo había manifestado nuestro abogado invitado, también hacen parte de este nuevo decreto pues que da beneficios a las personas que tienen deudas o multas, en este caso por temas de tránsito. Sí, la verdad es que no se establece para qué tipo de comparendos, se habla en general. No sé, abogado, si para este tipo de comparendos de alcoholemia, como dice el televidente, para él la lección ya está aprendida, pero el comparendo está impuesto. Yo creería que el beneficio le aplica, puesto que el decreto no hace ningún tipo de excepción. O puede, por ejemplo, el municipio hacer algún tipo de excepción. No, sí, nos decía el abogado que incluso con este tema de la alcoholemia, que también podrían hacerse acreedores al descuento del 20% si se pagaba antes del 1 de octubre o del 10% en la vigencia de este año. Entonces hace parte de ese decreto, según lo manifestaba nuestro abogado invitado. Tenemos más mensajes a través de la línea de WhatsApp a esta hora de la tarde con las inquietudes de los televidentes con respecto a este nuevo decreto que alivia en cierta forma el bolsillo de los televidentes. Nos dice el televidente, teniendo en cuenta que las deudas prescriben a los 5 años, la pregunta es, ¿debo pagar solamente las deudas inferiores a 5 años acogiéndome al decreto, doctora Marlene? Bueno, lo que ocurre es que respecto del tema de la prescripción hay que hacer una aclaración. La prescripción es, digamos, una sanción que se impone para que el acreedor que no cobre la deuda, entonces la deuda prescriba. Era muy común que las entidades territoriales no cobraran. Ellos tenían los procesos, pero no eran acuciosos en el cobro. Entonces, si la deuda pasaba de 5 años y la entidad territorial no le había cobrado, la deuda prescribía. Pero si la entidad territorial ha sido acuciosa, si le ha estado cobrando, si le ha enviado avisos de cobro, la prescripción se ha interrumpido, entonces no se podría alegar. Esta fue una experiencia que tomaron las entidades territoriales porque lo que les decía, eran muy laxas para cobrar, no cobraban. Entonces, ¿qué pasó? Les hicieron valer las prescripciones y hubo una época en la que les prescribieron muchas deudas. ¿Por qué? Por no cobrar. Entonces ellos aprendieron la lección y ahora son muy acuciosos en el cobro. Entonces, si usted tiene evidencia que no le han cobrado durante esos 5 años anteriores, no tendría que pagarlos. Pero si ellos han estado juiciosos, le han cobrado, ya tiene abierto un proceso, esto interrumpe la prescripción y usted tendría que pagar
el monto total de la deuda. Aquí es bueno aclarar algo para que los televidentes sepan y estén enterados. Si pagan hasta el 31 de octubre del 2020, van a pagar el 80% del capital sin intereses y sin sanciones. Si pagan a noviembre de 2020, van a pagar el 90% del capital sin intereses y sin sanciones. Y si ya se dejan pasar para el año entrante, hasta el 31 de mayo del 2021, van a pagar el 100% del capital, pero no van a pagar intereses ni sanciones. Entonces, a cualquier plazo que usted se acoja, lo que va a tener que pagar es un poquito más de capital, pero no va a pagar ni intereses ni sanciones. Esto está vigente hasta el mayo del 2021. Muy bien, tenemos a Gonzalo con nosotros a través de nuestra línea telefónica. Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes, sí señor, ¿cómo le va? ¿Desde dónde nos llama, Gonzalo? Aquí en el barrio Las Casitas. Bueno, cuéntenos, Gonzalo, ¿en qué le podemos ayudar? ¿Cuál es su pregunta? Doctor, vea una preguntita. Es que yo tengo dos partes aquí en Bucaramanga. Yo tengo dos en Bucaramanga y tengo dos en Floridablanca. Pero lo que pasa es que esos partes que tengo son por mototaxi. Entonces yo no he tenido plata para ir a pagar eso. Entonces yo necesitaba saber cómo hago yo ahí o qué. Pues bien, Gonzalo, vamos a preguntarle a nuestro abogado invitado qué pasa con ese tipo de comparendos, abogado, comparendos por transporte informal, por hacer prácticas de mototaxismo, 2 en Bucaramanga, 2 en Floridablanca. ¿Qué puede hacer esta persona? ¿Debe pagar estos comparendos, sí o no? Claro que los debe pagar, si no pueden estar dentro de un proceso policivo de apelación o pueden estar dentro de algún proceso dentro de la Dirección de Tránsito Municipal. Pero deberá hacer el pago. ¿Por qué? Porque este beneficio jamás lo va a volver a ver, muy seguramente. La Corte ya se ha pronunciado en varias ocasiones diciendo que no otorga beneficio a los morosos y este decreto lo otorgó. Entonces, lo invito, señor, a que haga el pago de este comparendo, quítese sanciones, quítese impuestos morosos que tiene muy seguramente porque a través del tiempo no ha pagado y pague únicamente el 80% del valor del comparendo. Es una ventaja única para todos los contribuyentes y los morosos y los que hoy están al día también, porque podrán pagar estos impuestos o estas contribuciones únicamente al 80%. Muy bien, abogado, tenemos mensaje a través de nuestra línea de WhatsApp con más preguntas de los televidentes sobre el tema del día de hoy, el decreto que trae los beneficios para las personas por el pago de sus impuestos o aquellas personas que se encuentren morosas. Nos dice el televidente, para los que solo debemos el impuesto departamental y municipal del vehículo año 2020, ¿se extendieron los plazos y sí hay descuentos? Era más o menos, es algo de lo que hemos venido hablando, abogado. Según lo que le hemos entendido, sí se extendieron los plazos y efectivamente con los descuentos que usted nos venía diciendo. Pero por supuesto, John, estas personas se vieron mucho más beneficiadas al no haber pagado aún. ¿Por qué? Porque ahora no van a tener la sanción, porque ya habían extendido los plazos. No van a tener que pagar un interés, pero sí van a bajar el valor del impuesto. Usted pagaba 100.000 pesos, pues va a pagar únicamente 80.000. Esto es una ventaja impresionante. Pero John, también quiero dejarle algo muy claro, que es muy importante para que todos los televidentes nos vean. Muchos clientes me han llamado y me han consultado que si estos impuestos o este decreto aplica para impuestos de orden nacional, como lo es la renta, como lo es el IVA, como lo son los impuestos de orden nacional. Pues no, únicamente este decreto aplica para impuestos de orden municipal y departamental. De orden nacional aún no han habido un alivio financiero. Había pasado o había cursado el año inmediatamente anterior podemos llamarla así, una reforma tributaria que otorgó unos beneficios del 80%, pero el valor de los intereses y de las sanciones. Hoy este es inverso, únicamente municipales y departamentales, para dejarlo claro, para que todos los televidentes sepan que que no están incluidos el impuesto como el IVA y la renta. Sí, es bueno también aclararle a los televidentes que en materia de impuestos nacionales, lo único pues que ha expedido el gobierno es la posibilidad de diferir o de pagar, digamos, hasta diciembre
el impuesto de renta. De resto, no ha habido ninguna exención y, como decía el abogado, esto aplica para tributos del orden departamental. Entonces no aplica para IVA, para renta, no aplica para tributos del orden nacional. Hasta ahora el gobierno lo único que ha hecho es extender el plazo para pagar el impuesto de renta. No ha sacado ningún tipo de normatividad tendiente a rebajar, por ejemplo, el impuesto sobre las ventas, que es el IVA, o hacer algún tipo de exoneración. Esto estaría contemplado, como decía el abogado, en la reforma tributaria que se estaba tramitando. Muy bien, vamos a saludar ahora a Wilson, que nos acompaña también a través del 648-4820. Wilson, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por este programa tan maravilloso que lo puede orientar a uno. ¿De dónde nos llama, Wilson? Yo lo llamo de Bucaramanga, el barrio Mejoras Públicas. Muy bien, bueno, cuéntanos, Wilson, ¿en qué le podemos ayudar? ¿Cuál es su inquietud? Bueno, la inquietud mía es la siguiente. Yo tengo un taxi y el taxi lo cogió circulación y tránsito 2 días antes de la pandemia. No lo pude sacar, empezó la pandemia y el carro hoy en día tiene 64 días de estar allá en el parqueadero. Yo quería saber si en cuestión de parqueadero tiene algún descuento en el tránsito de Bucaramanga. Muy bien, Wilson, muchas gracias. Vamos a trasladarle su pregunta a nuestro abogado invitado. Abogado, ¿sí hay algún tipo de descuento para estas personas? Porque tal vez Wilson no es la única persona que le ha pasado esto y que llevan ya prácticamente 2 meses con sus vehículos en los patios y no tienen cómo o no han tenido cómo sacarlos. ¿Hay algún tipo de descuento para ellos o no? Muy seguramente, como don Wilson, hay muchas personas. Claro que sí. Si es dentro de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga en días pasados expidió una resolución o una resolución donde otorga ese beneficio y le descuenta el 90%. Escuche muy bien, señor Wilson, le descuenta el 90% del valor diario de cada parqueo desde el día 1 de enero de la presente anualidad hasta el día de hoy. Entonces usted va a tener un descuento de hasta el 90% del valor del parqueadero, que es lo que a muchas personas no les permite sacar sus vehículos. Como lo vemos en las imágenes, hay más de 15.000 motocicletas y unos 4.000 carros allí abandonados, porque el valor del parqueadero diario es muy alto. ¿Y qué deben hacer personas como Wilson, abogado? ¿A dónde deben acudir para poder hacerse a este beneficio? Bueno, el beneficio ya es para todos. La Dirección de Tránsito de Bucaramanga lo conozco porque tengo muchos conocidos allí y trabajé en esa hermosa institución y me han compartido la copia del decreto y ellos ya ajustaron sus bases de datos. Ya establecieron dentro de su sistema el valor del descuento al valor del parqueadero diario. Entonces es muy importante que don Wilson haga los trámites pertinentes para retirar el vehículo, porque ya están atendiendo en la Dirección de Tránsito cuando el vehículo se encuentra inmovilizado. Hay unos teléfonos donde se pueden sacar o agendar una cita para poder hacer los trámites. Y así, de esa forma, la institución establece los protocolos de bioseguridad que son muy importantes para todos los organismos y las administraciones municipales para proteger a los ciudadanos que van a hacer o van a realizar algún tipo de trámite. Muy bien, abogado, seguimos leyendo mensajes que nos envían los televidentes con respecto al tema del día de hoy, con muchas inquietudes, tienen muchas dudas con el tema del pago de los impuestos y el siguiente mensaje específicamente habla acerca de eso. Buenas tardes. ¿El beneficio de impuestos también cubre para el impuesto predial en el municipio de Girón de este año? Gracias, nos escribe Sofía desde Girón. Abogado, ¿sirve o no sirve también para el impuesto predial allí en Girón? Claro que sí, señora Sofía. Este año pues ya ha cursado y muy seguramente ya está generando algunos intereses moratorios. ¿Por qué? Porque los límites de plazo normalmente las juntas directivas de las administraciones municipales, que son los consejos municipales, otorgan un plazo hasta el 30 de marzo para hacer pago oportuno. Y esta fecha ya están generándose algunos intereses. Pero con este decreto le quiero decir, doña Sofía, que usted únicamente tendrá que pagar el 80% del valor de su impuesto
impuesto predial unificado que le corresponde para la vigencia actual. Pero si debiera muchas vigencias, pues también le hubiera descontado, o también le descontará le descontará las sanciones moratorias, le descontará los intereses moratorios y el 80% del capital. Entonces, es muy importante para que se ponga al día, doña Sonia. Muy bien, tenemos a José a través del 648-4820. José, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama, José? Florida Blanca. Bueno, cuéntenos en qué le podemos ayudar en la tarde de hoy. Bueno, una pregunta. Quisiera saber, el municipio de Florida Blanca había dado un plazo del impuesto predial. Quisiera saber si ese plazo se mantiene o se amplió y se aplica para este año, el 2020, el pago del impuesto predial y el descuento también del 20%. Gracias. José, muchas gracias. Abogado, ¿qué le decimos a José? Pero por supuesto, don José, que sí. Habían unos plazos establecidos que el Consejo Municipal, es igual como lo había dicho a la señora Sofía, el Consejo Municipal había establecido unos plazos para hacerle el pago de este impuesto predial unificado, donde encuentra uno la tasa bomberil y el impuesto o la contribución al medio ambiente y el impuesto predial. Por eso se llama impuesto predial unificado, donde está esos tres elementos, y esos tres elementos van a tener este beneficio que otorga el decreto 678 y que fue adoptado el día de ayer por el Consejo Municipal mediante una proposición que pasó el alcalde municipal de Florida Blanca. Entonces, en los próximos días podrá ya establecerse dentro de las bases de datos de la administración municipal y podrán otorgarle este descuento. Pero ya está aprobado, que es lo más importante. Bien, abogado, ya tenemos las 2 de la tarde, 47 minutos. Seguimos con más mensajes. Hay un mensaje muy interesante que nos acaba de llegar a través de nuestra línea de WhatsApp con respecto al tema del día sobre el pago de los impuestos y que nos piden una claridad por parte suya, abogado, con respecto a este tema. El mensaje dice de la siguiente manera: buenas tardes, para los que ya pagamos el impuesto predial, también tendremos descuentos. ¿Por qué premian es a los morosos? Gracias. Ya pagamos los inmuebles, los tenemos en Florida Blanca. Bueno, ¿hay algún tipo de descuento o el que ya pagó, abogado? Lamentablemente, el que ya pagó. Esto no es una norma retroactiva, sino a partir de la promulgación y a partir de la adopción por parte de las asambleas departamentales o consejos municipales. ¿Qué quiere decir eso? O sea, este beneficio entra a partir de que se decretó, que es el 20 de mayo, y entra a regir en cada municipio o departamento a partir desde el día que la administración municipal, el Consejo Municipal o la Asamblea Departamental le otorgaron esa facultad modificando el Código de Rentas. ¿Qué es el Código de Rentas? Es el libro donde están estipuladas las reglas de cómo se deben cobrar los impuestos, contribuciones y tasas de los departamentos y de los municipios. Entonces, a partir del día que se incorpora los beneficios de este decreto, a partir de ese día en adelante, hasta el 31 de mayo del año 2021, van a tener este tipo de beneficios. Gradualmente, como lo expresa el decreto. El tema de los morosos siempre ha sido un tema que ha causado resquemor, porque siempre se dice que se privilegia a los morosos. En cierta medida es así. Sobre esto había habido una posición ya para no beneficiar a los morosos, pero aquí el gobierno pues lo está haciendo, está rebajando sanciones, está rebajando intereses, pero también está rebajando capital para las personas que no han pagado. Las personas que ya pagaron, pues sí, como dice el abogado, este beneficio no es retroactivo y pues ya no va a tener ningún derecho a ningún descuento. Bien, saludamos a Luis Antonio. Sí, tranquilo, abogado, concluyamos la idea. Sí, doctora, como usted lo expresó, la Corte ya se había pronunciado, le había dicho a todos al legislador, que es el Congreso de la República, no vuelva a otorgar beneficios a morosos. Simplemente podrán hacer reformas tributarias que tendrá que tener el control de constitucionalidad, donde le diga si es o no es el beneficio adecuado. Por eso normalmente se dice que las reformas tributarias las hacen el 30 de diciembre, cuando la Corte está de vacaciones.
Muy bien, abogado, gracias. Saludamos a Luis Antonio. Luis Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Es una pregunta. Yo tuve una empresa y por cuestiones del mismo gobierno fracasé en el año 2000. Hace más de 20 años que no tengo absolutamente nada. Y fui a la alcaldía a solicitar un pasisalvo y me dicen que debo 22 millones, pero que me los descuentan, pero que tengo que pagar una sanción de 5 años por no haber declarado, que unas declaraciones digo que dan casi 2 millones de pesos. Yo, según he escuchado, la deuda ya está prescrita, porque hace 20 años que yo no tengo nada, ni me cobraron a mí nunca nada. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí, o a quién me acudo para que me resuelvan este problema? Muchísimas gracias, doctor. Abogado, el tema de la prescripción. ¿Está prescrito? ¿No está prescrito? ¿Tiene que pagar los últimos 5 años? Aclarémosle a nuestros televidentes cómo es este tema de la prescripción. Bueno, el tema de la prescripción es algo que todos anhelamos. Aquí en un futuro nos prescriban las obligaciones que tenemos con el Estado, con los particulares, cuando no hemos cumplido con esta obligación. Es importante resaltar que sí, que el señor dice que aproximadamente tiene 20 años de haber dejado de pagar. Esta prescripción en las administraciones municipales no la están haciendo. Escuche muy bien, señores televidentes. Las administraciones municipales no la están haciendo de forma oficiosa. ¿Qué quiere decir? Que ellos no la están haciendo de voluntad propia. Hay que solicitarla. Las prescripciones son rogadas, pero no debería ser así. Por el manejo y por la adecuación de una cartera seria y correcta, el municipio deberá prescribir lo que no pudo cobrar. O sea, le tendrá que entregar ese beneficio a los contribuyentes, usuarios, ciudadanos, o en fin, a la persona que le tenga una obligación frente a ellos, tendrá que otorgarle la prescripción. ¿Cómo se pide la prescripción? Se dice que ellos tienen 5 años para hacer el cobro coactivo después de expedido un trámite administrativo. Tendrá 5 años para hacerlo de forma coactiva, o sea, directamente ellos, hacer la acción de cobro. Si no lo logran hacer, ellos tendrán que ir a la justicia ordinaria y tendrán hasta 10 años más. Esa es una de las posturas que tiene la administración municipal. Pero hoy no es importante, o sea, usted tiene hoy 2 caminos, don Luis Antonio, usted tiene hoy dos caminos. O paga lo que debió pagar hace 20 años, con un 80% de descuento, o sea, el capital de la obligación que usted debió contribuirle al municipio por este impuesto de industria y comercio, o hoy hace una solicitud mediante apoderado judicial o sin apoderado judicial al despacho, que es la Oficina de Ejecuciones Fiscales del municipio en el cual se encuentre o en el cual tenga la obligación, y le hace una solicitud de prescripción de la obligación. Ellos tendrán que responderle en 15 días hábiles, con una posterioridad de 15 días más. Muchos servidores públicos se cuidan de no otorgar estas prescripciones porque en un futuro se les puede retribuir y ellos tendrían que pagarlas. Entonces, es de cuidado y es de solicitarla, señor Luis Antonio. Pero tiene hoy 2 caminos. Uno, pagar el 80% del valor del impuesto que tenía que contribuir hace 20 años sin intereses, sin sanciones, simplemente el 80% de valor de capital que usted quedó debiendo. O hoy solicitar una prescripción por la temporalidad en el tiempo. Es las dos formas que usted tiene de salir de esa obligación, pero sí tiene que aplicar alguna de las dos. Muy bien, abogado. Sí, claro, gracias. recomendarle a nuestro televidente, sí. Le recomendamos a nuestro televidente, como decía el abogado, que haga la solicitud de prescripción. Puede hacerlo con apoderado o puede hacerlo personalmente. La prescripción tiene una particularidad, es que si no se pide, como decía el abogado, la entidad no la va a otorgar de oficio. Y una de las razones también la daba el abogado. Una entidad que otorgue prescripciones de oficio puede ser, o el servidor que otorgue las prescripciones de oficio puede ser investigado por la Contraloría, por ejemplo, por un posible detrimento patrimonial, porque es un dinero que la administración está dejando de recibir. Entonces, la prescripción tiene un principio y es que hay que alegarla, hay que pedirla, hay que rogarla. Entonces,
nuestro televidente debe presentar su oficio, solicitar la prescripción y esperar que la administración le conteste. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial en Actúa en Derecho y ya continuamos con más, con la parte final de nuestro programa de hoy. Más de Actúa en Derecho y saludamos a Marta a esta hora de la tarde. Marta, buenas tardes. Buenas tardes, para una consultica al abogado, por favor. Claro que sí, Marta, la escuchamos, cuéntenos. Mire, lo que pasa es que necesito a ver si el abogado me colabora. Lo que pasa es que tengo hace ya prácticamente 2 meses con un taxi inmovilizado en los patios de Girón. Y la verdad me tiene muy preocupada lo del parqueadero. Ese es el medio de nosotros para la comida. Y ya miren el tiempo que lleva el carro allá y los funcionarios públicos no empiezan a trabajar. Yo quisiera saber cuándo empiezan para la audiencia, para que a ver si me dan una solución de eso, porque me tiene muy preocupada lo del parqueadero. Muy bien, Marta, muchas gracias. Abogado, en 20 segunditos, ¿qué le podemos responder a Marta? Marta, decirle precisamente el día que inician a trabajar no puedo hacerlo, pero sí le debo decir que muy posiblemente la Dirección de Tránsito de Girón va a otorgar este beneficio en parqueaderos. Ya lo hizo la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, ¿por qué no lo puede hacer Girón? Entonces es muy importante que esté pendiente para que inicie su proceso policivo dentro de la inspección de tránsito de este organismo de tránsito. Muy bien, abogado Julián Fernando Duarte, muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy y ayudarnos para asesorar a nuestros televidentes. No, muchísimas gracias, doctora Marlene, una feliz tarde, y a todos los televidentes, invitarlos a que hagan y se pongan al día en estos momentos tan importantes que nos otorgó el gobierno nacional para los deudores y los que estamos al día en los impuestos municipales y departamentales. Muy bien, abogado, muchas gracias. Doctora Marlene, mañana nuevamente tenemos una cita a las 2 de la tarde y vamos a seguir hablando de temas económicos. Mañana estaremos hablando acerca de la ley del borrón y la cuenta nueva. Estamos en época de borrones y cuentas nuevas, entonces muy pendientes. Mañana vamos a tener todo lo relacionado con el proyecto de ley o ley ya en este momento que habla sobre los informes en las bases de datos o data crédito. Entonces pendientes, mañana vamos a hablar sobre este tema. A todos nuestros televidentes, muchas gracias por su amable sintonía. Los dejamos con toda la programación del Canal Tro.